Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Hoy lo que vamos a estudiar es la situación de España en el siglo XVII, o sea, el siglo que comienza en 1701 y finaliza en 1700. Si nosotros habíamos visto que España en el siglo XVI, con Carlos V y Felipe II, se habían convertido en el gran imperio que dominaba Europa, a partir del siglo XVII tenemos el debilitamiento del imperio español. Pero nos tenemos que ubicar en el tiempo. Seguimos en la Edad Moderna y estamos en este siglo, en el siglo XVII, donde va a predominar el absolutismo. España en el siglo XVII va a estar gobernada por la dinastía Habsburgo, o sea, la misma de Carlos V y su hijo Felipe II. Pero si a ellos, a Carlos V y a Felipe II, los llamábamos los Austrias mayores por haber convertido a España en potencia, a los reyes del siglo XVII se los llama Austrias menores porque justamente van a provocar el debilitamiento del imperio y una crisis económica constante en el reino de España. ¿Quiénes van a ser los reyes? El primer rey que vamos a encontrar es el hijo de Felipe II, Felipe III, que va a gobernar hasta su fallecimiento en 1621, o sea que va a gobernar las primeras décadas del siglo XVII. Luego lo sucede su hijo, Felipe IV, que va a gobernar gran parte de la primera mitad del siglo XVII y también parte de la segunda mitad del siglo XVII. Cuando él fallece, lo va a suceder su hijo, Carlos II, que este sí ya gobierna en la segunda mitad del siglo XVII. A Carlos II lo van a llamar el hechizado. Era un rey enfermizo, padecía de muchas enfermedades y no va a poder tener hijos, no va a tener descendencias. ¿Y eso qué va a provocar? La guerra de sucesión, o sea, quién lo va a seguir, quién va a ser su sucesor en España. Esta guerra ya forma parte de las primeras décadas del siglo XVIII, pero obviamente nace por lo que había sucedido a lo largo del siglo XVII. Luego de esta guerra, una nueva dinastía va a estar gobernando en España, que va a ser la dinastía Borbón con Felipe V. Estos reyes, estos que acabamos de ver, Felipe II, Felipe IV y Carlos II, son reyes débiles, sin capacidad de tomar decisiones y, como les decía, enfermizo. A este Carlos lo llamaban el hechizado. Participaron en distintas guerras sin tener beneficios, como por ejemplo la Guerra de los 30 años, aquella que analizamos cuando vimos el Reino de Francia. Pierden territorios como los Países Bajos y Portugal, y eso implicaba también cobrar menos impuestos. Va a haber un descenso demográfico por las continuas guerras, porque continúan las persecuciones religiosas, van a expulsar a judíos y musulmanes, por ejemplo, y además una serie de pestes y hambrunas que va a provocar que la población de España esté en una situación de crisis permanente. Además, vamos a tener problemas económicos. Claro, al haber tantas guerras va a haber gastos de guerra y problemas para financiarlos. Va a haber menos producción agrícola, porque como hay menos gente, hay menos producción agrícola. Además va a tener dificultad para tener y mantener el contacto con América, porque, no sé si recuerdan, Felipe II había perdido la flota o la armada invencible cuando intentó invadir la Inglaterra de Isabel I. Claro, al perder la flota, al perder los barcos, tenemos un contacto más difícil de mantener con América. ¿Y eso qué quiere decir? Que llega menos oro y plata. Y además, en España, a lo largo de ese siglo, vamos a tener procesos inflacionarios. La Guerra de Sucesión Española, como les decía, va a ser ya a principios del próximo siglo, del siglo XVIII, pero nace justamente porque el rey Carlos II de España no tiene descendencias y hay distintos parientes en toda Europa que disputan por ser su sucesor, que se pelean para ver quién lo va a suceder. Recuerden que otra parte de la familia Habsburgo estaba reinando en el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que es Alemania, en Austria, y aspiraban a continuar gobernando sobre España. Pero claro,
el rey de Francia, Luis XIV, que era el rey más poderoso en ese momento en Europa, no quiere nuevamente quedar rodeado por los territorios de los Habsburgo. Y entra en esta guerra y al ser uno de los reyes más poderosos termina ganando. Y va a lograr que el nuevo rey de España sea su propio nieto, que va a ser nombrado como rey Felipe V de España de la dinastía Borbón. Les comento, en España seguimos teniendo el sistema de monarquía y actualmente sigue reinando un descendiente de este Felipe II, sigue gobernando la familia Borbón. Luego de la guerra de sucesión se va a firmar un tratado de paz. Este tratado de paz se llamó el Tratado de la Paz de Utrecht. ¿Qué dice este tratado? Efectivamente, Felipe V de Borbón va a ser el nuevo rey de España, pero no puede ser el heredero del reino francés. No va a poder suceder a su abuelo en el caso de la posibilidad de ser rey de Francia. España pierde Nápoles, Cerdeña y Sicilia, o sea, sigue perdiendo territorio. ¿A dónde queda Nápoles, Cerdeña y Sicilia? Nápoles es esta zona de acá, el sur de Italia, Sicilia es esta isla y Cerdeña es esta isla. O sea, que todo el reino de Nápoles lo pierde. Además Reino Unido va a obtener territorios, y son territorios claves, como son el Peñón de Gibraltar, que ahora se los voy a marcar, las islas, varias Antillas menores en el Mar del Caribe y la isla de Terranova en América del Norte. Además Inglaterra, ¿sí?, con esta cuestión que permite que Luis XIV gane, que tenga tanto poder, va a obtener el navío de permiso. ¿Qué era el navío de permiso? Que una vez al año la flota inglesa podía vender en las colonias españolas en América. O sea, se quiebra el monopolio comercial. Eso que habían impuesto los reyes de España, que permitía que América solamente comerciara con España. Y además, otra de las ventajas comerciales que obtiene el Reino Unido es el Tratado de Asiento. ¿Qué quiere decir esto? Que Inglaterra podía vender esclavos africanos, estos esclavos, estas personas que cazaban en África, en las colonias españolas en América. En general los van a vender en el Caribe, fundamentalmente, en lo que hoy es el sur de Estados Unidos. Era el mayor mercado para la población esclava. Bien, ¿a dónde están estos puntos estratégicos que Reino Unido obtiene? Uno es el Peñón de Gibraltar. Es un territorio muy pequeño que se encuentra entre España y África. ¿Por qué era tan importante ese pedacito de tierra? Recuerden que todas las transacciones comerciales se hacían por mar, por el océano. Y al tener este control, este pedacito, Inglaterra podía controlar el comercio entre el mar Mediterráneo, o sea, toda Europa, África y Asia, con el océano Atlántico. O sea, controlaba absolutamente todo. Además, obtiene esta isla de Terranova, como les decía, al norte de América, lo que hoy es Canadá, y varias islas de las Antillas. O sea, empieza a obtener puntos estratégicos para el comercio. Más adelante vamos a ver que obtienen, por ejemplo, Sudáfrica y las Islas Malvinas, que también son puntos claves para lograr el control del comercio entre el Océano Atlántico y el Océano Índico, entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Entonces, vemos que España pasa de ser una potencia en el siglo XVI a un reino debilitado y en crisis en el siglo XVII. Entonces tenemos que los Habsburgos o Austrias mayores de Carlos V y Felipe II habían convertido a España en potencia, pero sin embargo, a lo largo del siglo XVII, ese mismo reino empieza a estar en un estado de crisis permanente y va a favorecer que el rey de Francia, Luis XIV, convierta al Reino de Francia en una potencia. Entonces, en la clase de hoy vimos España en el siglo XVII y cómo comienza este debilitamiento del Imperio Español. Espero que le haya sido de utilidad esta explicación. Nos estamos viendo la profe Paola.